Quiero presentarles a Ulises Quesada, quienes no lo conocen. Ulises es nuestro director del área de consultoría para México y es una persona que tiene larga experiencia originando negocios dentro de las empresas de leasing. Ulises y Ernesto Sánchez, que también tiene experiencia en tema de originación de negocios y que es uno de nuestros consultores en Colombia, quieren compartir con ustedes algunas experiencias en el tema de la originación de negocios. Entonces los dejo, Ulises. Vamos a seguir ahorita con la sesión de la tarde hablando de un tema que bueno, nos ha traído mucha... vamos a hablar de economía, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del entorno. Creo que bueno, las noticias que hemos tenido últimamente cambian mucho las cosas en cuanto a fijarnos en vivir en un mundo que está cambiando, ¿no? Un mundo que está cambiando y que no podemos controlar nosotros muchas de esas cosas, sino que somos también un efecto de esos cambios. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar un poco de eso, ¿sí? Voy avanzando. Hay básicamente lo que quiero compartir en este espacio. Ahorita Ernesto va a profundizar más también en algunos sectores específicos y lo que queremos hablar a nivel general, pero lo que es muy importante es partir de un hecho, ¿sí? Aquí estamos hablando con arrendadoras que tienen diferentes ADNs, ¿sí? Entonces hay unas arrendadoras que son arrendadoras bancarias, unas arrendadoras que son cautivas y unas arrendadoras que son independientes. Cada una de esas arrendadoras tiene una estrategia que está determinada por su tipo de compañía, ¿sí? Entonces, vamos a ir avanzando en esto. Entonces, este es un punto importante. Habíamos hecho aquí un ejercicio de Pool Everywhere, pero que por razones de internet no está funcionando tan bien. Entonces, yo voy a hacerlo al estilo antiguo, nada más que levanten la mano los que pertenecen al sector de arrendadoras bancarias, ¿así? ¿Ok? Ahora, las arrendadoras cautivas, ¿sí? Y las arrendadoras independientes. Ok, muy bien, muy interesante. Muy interesante, las independientes dominan en cuanto al número. Ahorita vamos a ver un poco en cuanto al tamaño de mercado y a lo que cada una de ellas va a significar, ¿sí? Esta gráfica muestra la composición del mercado en Estados Unidos, que nos puede dar una idea interesante de cómo está la participación de un mercado muy maduro, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, cerca del 47% del portafolio total pertenece a las arrendadoras bancarias, ¿sí? Las arrendadoras que están ligadas a un fabricante, ¿sí? Tienen más de una tercera parte y el resto son arrendadoras independientes. ¿Qué es lo que pasa? Si vamos un poquito a ver ya a detalle cuáles son los líderes del mercado en Estados Unidos, vemos que aquí hay 5 compañías que pertenecen a bancos y que en total tienen 128,000 millones. Y las 5 cautivas están en 121,000 millones. Son cifras muy parecidas. Si se dan cuenta, son cifras muy parecidas. Si avanzamos más, nos damos cuenta, hay otros segmentos, lo que le llaman las arrendadoras extranjeras, que aquí está, por ejemplo, de la Gelanden, Societe Generale, que están en 20,000 millones, y las independientes en 34,000 millones. O sea, sí hay una diferencia muy grande entre los tamaños de la bancaria, las cautivas y las independientes. Pero las independientes están creciendo muy rápido. Ahorita vamos a ver características muy interesantes de cada una de ellas. En Latinoamérica hicimos el ejercicio, bueno, esto lo tienen ustedes en su computadora, lo pueden ver más a detalle, pero hablando del top 25, ¿sí? Nos damos cuenta que hay 19 bancarias, 4 cautivas y 2 independientes. O sea, está muy concentrado la parte de las arrendadoras bancarias, y en el listado completo de las 100 sigue siendo las 2/3 partes son bancarias, hay 12 cautivas y 23 independientes. O sea, sigue siendo un mercado concentrado.
¿Qué pasa? Cada país tiene diferentes composiciones. En México es un caso interesante donde históricamente las arrendadoras cautivas han venido a llenar un espacio que los bancos en México no han estado llenando durante muchos años. Yo empecé trabajando en la arrendadora de IBM y varias arrendadoras cautivas en México tienen una presencia muy, muy importante y tienen más del 50% de la cartera total, siendo que las bancarias ocupan aquí un poco más de la tercera parte y las independientes el resto. Aquí viene un listado de cuáles son las arrendadoras bancarias, las cautivas y las independientes, haciendo un poquito mención a las que están aquí en esta sesión. Yo diría que de esta lista de las bancarias, ahorita no hay alguien en México que esté aquí en este salón. De las cautivas, sí está Navistar, está Toyota, y bueno, hay varias arrendadoras representadas. Y las independientes tenemos varias aquí está de la Gelanden, CSI, ABC, Lingo, hay varias arrendadoras que están participando. Vamos a hablar un poco más de estrategia, pero ahorita y de la formación del portafolio, ¿sí? Básicamente lo que quiero resaltar aquí es de que hay dos tipos de riesgo. El riesgo de crédito, el riesgo de cliente como tal, pero también hay un riesgo de equipo, ¿sí? Entonces, si nosotros nos dedicamos a arrendar, por ejemplo, equipos de minería, barcos, aviones, trenes, grúas, bueno, son equipos que por sí mismos representan un importe muy grande y que van a hacer que nuestro portafolio se concentre con pocas operaciones, ¿sí? Si por el contrario tenemos una estrategia de ir a equipos más pequeños, bueno, de forma natural, nuestro portafolio va a estar más diversificado. ¿Qué efectos tiene eso? En la parte de las arrendadoras bancarias, vamos a hablar de 4 cosas: el valor estratégico, el modelo de negocio, las ventajas y las desventajas. Es algo conceptual, pero después quiero llegar ya al punto de cómo hacemos que esto se traduzca en estrategia, ¿no? La parte que consideramos interesante es cuál es el valor estratégico de las arrendadoras bancarias. O sea, ¿por qué los bancos tienen su arrendadora? ¿Sí? Uno de los puntos importantes es porque lo que se busca es tener un producto, ¿sí? Que cuando el cliente del banco quiere un arrendamiento, el banco se lo pueda dar, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, el banco lo que está buscando es tener ese producto disponible y competitivo para que pueda usarse por parte del cliente del banco. ¿Y qué es lo que se busca ahí? Pues aprovechar la economía de escala. Si dice el banco, ya tengo formada toda una infraestructura, bueno, quiero aprovechar eso para que mi cliente tenga acceso a ese producto de una forma fácil. ¿Qué es lo interesante? Que como vimos al principio, la rentabilidad del producto de arrendamiento es mucho mayor que otros productos que tiene el banco. Entonces, eso genera, digamos, un producto muy atractivo y que el banco dice, oye, me interesa estar ahí, ¿no? Vamos a ver los retos que eso implica, porque eso no es tan fácil, pero es algo que atrae al banco, el poder tener más rentabilidad. El modelo de negocio típico del banco pues va a ser usar los canales naturales de originación, o sea, decirle a los ejecutivos del banco, bueno, ustedes pueden ofrecer también arrendamiento puro. Puede ser que haya otra estrategia donde digan, bueno, vamos a hacer una compañía independiente que se dedique a hacer esto y a hacer vendor programas y otras cosas, pero de forma natural lo que se busca es aprovechar esos canales del banco y después, en una siguiente fase, hacer algún tipo de programa o algún tipo de estrategia para aprovechar también esa base. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los bancos, que tienen la arrendadora o que ofrecen el producto dentro del banco? Primero, una amplia base de clientes. Tienes ya, el día 1, tienes ya un universo grande de clientes que puedes atacar. El fondeo, lógicamente, es mucho mejor el fondeo que puede tener un banco que el que puede tener una arrendadora independiente en cuanto a que tienen captación. Y aquí algo muy importante, puedes tener evidentemente sinergias operativas y economías de escala. Puedes tener esa facilidad de hacer más negocios. Y típicamente, ¿cuál es la desventaja del banco? O sea, hay 2 desventajas que tienen los bancos y que se busca suplir. Y bueno, para eso hay muchas cosas que hacer, pero lo más importante que el banco no tiene es el conocimiento de los equipos,
¿sí? O sea, el banco es especialista en el riesgo de crédito, en conocer, digamos, cómo llegar al cliente, pero un banco que empieza nuevo en leasing, pues no va a conocer de equipos. Eso es lo que se busca llenar y decir, bueno, ¿cómo hacer que esta parte del manejo del residual, la estrategia del end of lease, bueno, funcione? Y, bueno, deben de cumplir los requerimientos de Basilea en cuanto a capitalización y todo eso. Entonces, ese es el entorno bancario. Vamos a contrastarlo ahora con las arrendadoras cautivas. Las arrendadoras cautivas, ¿para qué fueron hechas? O sea, las arrendadoras cautivas fueron hechas simplemente para ayudar a vender más producto de la marca. Eso es lo que se buscaba, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Muchos fabricantes dicen, tengo exceso de caja, ¿qué hago? Ah, bueno, pues entonces voy a, en lugar de invertirlo en otra parte, bueno, ¿qué mejor que invertirlo en crear una compañía que me ayude, ¿sí?, a que el proceso de venta sea más rápido? El modelo de negocio es, bueno, incorporar esas estrategias propias de la arrendadora cautiva, se van a volver ligadas estrechamente a las estrategias del fabricante. Vas a tener un back office completo en cuanto a la parte financiera y vas a poder utilizar diferentes estrategias conjuntas, digamos, de descuentos, de blind discounts, gastos compartidos. El mismo fabricante te puede fondear, tienes recursos directos, ¿sí? En cuanto a ventajas de las cautivas, bueno, vas a tener el apoyo de la fuerza de ventas del fabricante, acceso a los mejores negocios, o sea, ¿quién más que nadie que la cautiva va a tener acceso inmediato al pipeline, ¿no? O sea, hay una comunión ahí entre la gente que trabaja en la arrendadora y la gente que vende el equipo. Y pues se puede establecer un control muy adecuado del pricing, o sea, ahí no hay problema. La arrendadora cautiva puede hacer muchos programas para llegar con el cliente con una propuesta que financieramente sea muy atractiva y quizás sea una combinación entre sí, una tasa de interés, pero también un manejo de los precios, ¿no? Entonces podemos ver ahí muy fácilmente programas de tasa cero o tasa subsidiada que, bueno, que funcionan muy bien en este tipo de arrendadora. ¿Qué desventajas tiene la cautiva? Bueno, primero, puede haber mucha presión, hay mucha presión, ¿sí?, de parte de la gente de ventas para aceptar a lo mejor algún negocio que quizá no sería aceptable por un arrendador bancario aún independiente. Porque dice, la gente de ventas dice, oye, pues para eso tengo a ti arrendadora, hazlo, ¿sí? Ese es un reto fuerte porque hay que saber cuándo decir que no o cómo estructurarlo, ¿no? ¿Qué otro problema hay? O sea, el problema grave que puede haber aquí es concentración de riesgos. Si eres una cautiva orientada a la minería o a la construcción o al transporte, bueno, lógicamente tu portafolio va a estar muy, muy ligado a esos sectores. Entonces, eso implica también un riesgo inherente al hecho de ser cautiva. Y bueno, la parte también de la dificultad que puede haber al reconocimiento contable de los ingresos, ¿no?, que es un tema ahí profundo que bueno, muchas veces las arrendadoras cautivas prefieren a veces, o las marcas dicen, oye, voy a preferir mejor hacerlo por fuera porque hacerlo dentro de la cautiva puede tener algunas implicaciones. Aquí pongo rápido este ciclo de vida en cuanto a las compañías que están en el negocio de vendor o las cautivas. Bueno, ha habido cambios, ¿no? O sea, puede ser que una arrendadora empiece buscando programas de apoyarse con algún tercero, después hacer un vendor program, hacer una cautiva virtual, luego desinvertirse. Hay muchos cambios a lo largo de los años en este mercado, aunque generalmente las cautivas ya cuando se consolidan, generalmente duran mucho tiempo porque la razón de ser es impulsar a la marca. Bueno, vamos a acabar con esta parte, las independientes. O sea, ya hablamos de las bancarias, las cautivas, ahora las independientes. Las independientes, como se dice ahí, bueno, son iniciativa de alguien que requiere empezar un negocio y que no está limitado a una marca ni a un tipo de clientes por ser parte de un grupo financiero. Hay mucha libertad, ¿sí? Y tradicionalmente van a tener las rentabilidades más altas. O sea, si hacemos un análisis comparativo de los ROEs de las diferentes arrendadoras, bueno, la parte de la independiente va a tener
estas rentabilidades porque puede moverse precisamente hacia allá. El modelo de negocio, bueno, está sujeto a estrategias y nichos especiales, o sea, buscas entrar donde las cautivas no están, ¿sí? Porque va a ser complicado para un independiente competir con una cautiva. No digo que no se pueda, pero es más difícil. O también vas a buscar competir donde el banco no es tan eficiente, ¿no? Entonces tienes ahí un universo. Y bueno, tienes diferentes fuentes de originación. Puedes hacer vendor programs, puedes ir directamente a cierto tipo de clientes finales, puedes estar abierto a algunos brokers. Entonces tienes ahí chance de poder tener ese diferente tipo de originación. Y tu utilidad va a estar basada en un enfoque hacia los sectores que puedan ser más rentables y que tengan un riesgo, digamos, adecuado a lo que tú quieres. O sea, tú puedes hacer ese balanceo. ¿Qué ventajas hay? La primera, flexibilidad. Tú puedes decidir, tú independiente, la primera ventaja es que tú puedes decidir a dónde ir, puedes moverte a los diferentes nichos y puedes competir diferenciándote de la cautiva o de la bancaria por eficiencia, cobertura, que tengas más apetito de riesgo, más capacidad de tiempo de respuesta. Las desventajas son típicamente el fondeo va a ser más caro que la bancaria o que la cautiva, vas a poder tener más vulnerabilidad en un tiempo de crisis y puede ser que los controles que tengas o las prácticas de negocio no sean las mejores y entonces ahí empieza a haber algún tipo de problema después. Esta parte es importante. Vamos a pasar ahorita a ver qué es lo que se quiere tener. Aquí poníamos este slide en cuanto al valor, cómo se mide el valor de una arrendadora y bueno, partimos desde la parte de la propuesta de valor, la parte de cultura de riesgos. Me voy a enfocar nada más en este punto, propuesta de valor y la calidad de la cartera, ¿sí? Vamos a ver ahora. Ya vimos las diferencias entre el tipo de arrendadora y ahora quiero llegar a este punto, ¿sí? Nosotros tenemos que ver que la arrendadora lo que está buscando es tener un portafolio que refleje adecuadamente el riesgo, ¿sí? Y la rentabilidad. Entonces, el que tú tengas ahorita en este momento, ya seas una arrendadora bancaria, cautiva o independiente, va a depender de tu estrategia propia, por el tipo de arrendadora, pero también lo que estás pensando tú en cuanto a la estrategia de originación. Entonces, las calificadoras van a medir y van a evaluar qué tan concentrado estás, ¿sí? Entonces, mientras menos concentrado estés, mientras más diversificado estés en cuanto a tipo de cliente y tipo de sector económico y tipo de equipo, pues va a ser mejor, ¿no? A veces se puede y a veces no se puede. Pero ¿qué pasa en la vida real? ¿Sí? En la vida real, la cartera, y pónganse a pensar, quiero que hagamos el ejercicio ahora de pensar los clientes que tenemos en cartera vencida, ¿cómo llegaron? ¿Sí? ¿Cómo llegaron? O sea, fueron parte de un proceso estratégico que ustedes dijeran, yo me quiero meter a este sector y con este tipo de clientes, o de alguna forma fuimos en el día a día llegando a esos clientes por diferentes razones, o sea, pero no fue algo estratégico. Quizá, si fue algo estratégico, bueno, pues hay que revisar a lo mejor la estrategia y en la parte de negocio siempre va a haber cosas que no funcionan bien y hay cierto margen que se puede tolerar. Pero si vemos de que quizá esos clientes que están en cartera vencida fueron atraídos a la compañía porque mi equipo de ventas, ¿sí? Aquí los vendedores quieren su comisión, tienen su cuota, tienen la presión del día, ¿sí? Y quizás se les hizo fácil llevar un negocio que parecía muy bueno, más bien como que ellos decían, oye, está muy bien este negocio, el dueño es una persona decentísima y todo, y luego ya pasa el tiempo y bueno, sucede que no, pero ¿por qué? Porque quizá no fue un trabajo muy, muy estratégico, muy fino, sino que fue dirigido por una presión de colocación y por el corto plazo. ¿Quién también puede traer negocios y que quizá también están en la cartera vencida? Pues los brokers, ¿no? Hay brokers que son buenos, pero hay muchos brokers que pues ahora sí que lo que buscan es su comisión rápida, pasar un paquete, tener una utilidad
y después si hay algún problema, pues dicen, oye, pues tú lo analizaste en crédito, ¿no? O sea, entonces hay mucho problema ahí, entonces tenemos que revisar eso. ¿Quiénes más pueden influir? Puede ser que en la arrendadora donde tú estás trabajando, si tú no eres el dueño o incluso si tú eres el dueño, puedes tener alguna presión o algún amigo o alguien que dice, oye, ¿sabes qué? Mira, este negocio es buenísimo, ¿no? Entonces, bueno, está bien, que se haga, ¿no? ¿Y por qué se hace? Pues porque el número 1 dijo que se hiciera, ¿no? Entonces, ahí hay una presión, ¿sí? Por hacer ese negocio que quizá no está alineada con la parte estratégica. Entonces, pensemos eso. ¿Y quién también influye? Bueno, van a influir pues, las relaciones que tengas de vendor, la parte de si tienes algún programa de financiamiento con alguna marca, bueno, pues también obviamente va a influir en tu cartera vencida. Si tú haces un programa de financiamiento con alguien que vende equipo de impresión, bueno, vas a tener un perfil de clientes que va a estar alineado con eso. Si vas a estar con alguien de construcción también, o con montacargas también. O sea, el hecho de hacer ya una relación comercial, pues te va a orientar a tener un resultado. Bueno, vamos llegando ya a este mensaje. ¿Cuál es el camino lógico? A veces, a lo mejor lo que estoy diciendo, pueden decir ustedes, bueno, pues es que suena muy obvio, ¿sí? A mí lo que me preocupa es de que quizá esas cosas naturales, lógicas, obvias, muchas veces en la vida práctica estamos tan envueltos en el día a día y en la presión que no nos ponemos un poquito a pensar las consecuencias que van a tener, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero resaltar aquí es que la estrategia de la compañía, que seamos conscientes de esto, que la estrategia de la compañía va a estar de acuerdo a la naturaleza de la misma, o sea que si es una compañía cautiva, bancaria o independiente, va a tener una estrategia específica, pero también que esa estrategia tiene que estar reflejada en una propuesta de valor, ¿sí? O sea, tú tienes que decir, bueno, ¿cuál es la estrategia mía? ¿Cuál es la propuesta de valor que le voy a dar a los clientes? ¿Sí? Y esa propuesta, todo esto se tiene que traducir inmediatamente en una estructura de prospectación, estructuración y cierre. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tu grupo de ventas tiene que trabajar todos los días de acuerdo a la estrategia que se fijó. O sea, el grupo de ventas no puede estar tan suelto para que después tú fijes una estrategia y que una semana después, un mes después, 3 meses después, traigan cosas que no están de acuerdo a la estrategia, ¿sí? Entonces, eso lo tienes que cuidar todos los días. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos trayendo acá en cuanto a tipo de cliente? Y cuando tú tienes la estrategia, ejecutas de esta forma, bueno, ¿el resultado cuál va a ser? Vas a tener una cartera de leasing que esté estructurada de acuerdo al riesgo que tú quieres. O sea, eso es algo básico. Vamos a hablar ahora de esto. Vamos a hablar ahora de dos ejemplos específicos en cuanto a países. Ahorita quiero que lo hagamos más conceptual en cuanto al tipo de sectores que les voy a decir. En el caso de México vamos a analizar muy rápidamente, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estoy abriendo del sector industrial la evolución del primer semestre de los últimos 3 años, ¿sí? Entonces aquí ponemos minería, petróleo y gas, energía eléctrica, construcción. ¿Cuál es el mensaje aquí? Tenemos que darnos cuenta que si vamos a estar en una estrategia general, debemos decidir y debemos monitorear los sectores económicos, ¿sí? Si yo voy a hacer una operación ahora y estoy viendo que petróleo y gas vienen en contracción, y aquí nada más estoy poniendo 3 años, sería interesante verlo más para atrás. Y entonces decir, ok, no quiere decir que no vaya a hacer nunca nada en petróleo y gas o que no lo pueda hacer, pero estoy ya consciente de que ahí hay un problema, ¿sí? Y de que quizá, si yo hago una operación ahí, y Pemex o CFE o alguna dependencia del gobierno no está pagando a mi cliente, bueno, a quien no me está pagando también indirectamente es a mí. Entonces, estoy asumiendo un riesgo. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Revisemos continuamente los sectores económicos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿No? También, otra parte, ¿no? En manufacturas. En manufacturas hay algunos sectores que han estado creciendo, otros que están un poco más desacelerados, otros que están contraídos. Aquí hablaba, por ejemplo, de la parte de impresión, ¿sí?
comentaba Rocío, bueno, hay desde el punto de vista de la asociación en México, y es algo normal, ¿no? Que mucha gente se acerca con las arrendadoras y dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo problemas, yo estoy acá, necesito un financiamiento adecuado, ¿sí? Pero cuando tú haces como arrendadora eso, pues tienes que estar consciente, no puedes ser tan naif de decir, bueno, pues sí, ¿sabes qué? Pues bienvenido y todo. O sea, tienes que darte cuenta un poco de a qué sector te vas a meter, ¿sí? A qué sector te vas a meter y qué elementos vas a tomar desde el punto de vista paliativos o precautorios para que los clientes que tengas ahí pues funcionen de una mejor manera. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Eso es lo que quiero comentar ahora. La actividad de leasing típicamente es una actividad de largo plazo. Estamos hablando los contratos típicos, a ver si quieren, levantamos la mano ahorita, 36, ¿quién tiene contratos típicos de 3 años? 3 años, 4 años. Bueno, más bien yo diría, el que más tienen, ¿3 o 4? 3. ¿Y quién tienen 4 o 5? ¿Sí? 4 o 5 también. O sea, a lo que voy ahí, el punto que quiero resaltar ahí, es de que cuando haces una operación de leasing a 3, 4 o 5 años, ¿sí? Va a haber momentos en la economía más complicados, ¿sí? Tú puedes ser que tomes una decisión ahora, analizando la información financiera, y digas, oye, bueno, pues esta empresa viene bien los últimos 3 años, pero si le vas a dar un contrato para dentro de 4 años o 5 años, bueno, quiere decir que durante todo el periodo del arrendamiento, muy probablemente pueda haber etapas de contracción. Y esa contracción puede ser desde algo ligero o algo complejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes un portafolio muy concentrado en la industria de la construcción y hay un problema? O sea, lógicamente te va a llevar. Y esto no es algo teórico. O sea, ha habido una arrendadora, y la puedo decir ahorita, me acuerdo bien, que se llama Water Capital, que dentro de los múltiples problemas que tuvo, fue precisamente esa concentración en la parte de vivienda. Entonces llegó un momento en que hubo una crisis y pues ahí ya no pudo salir. Entonces, esa visión que debemos tener de diversificar el portafolio, no nada más desde el punto de vista de tipo de cliente, sino también sector económico, tipo de equipo, bueno, va a hacer que de alguna forma tengamos ese tipo de cobertura natural, ¿sí? Para poder afrontar estos riesgos que van a venir y así se llame Trump o lo que sea, bueno, va a haber cada vez riesgos y problemas, pero la estrategia, lo que hagamos ahorita, va a definir dónde vamos a estar en 3 años, en 4 años, y empezar a monitorearlo y saber dónde estamos funcionando ahí. Bueno, esta parte quiero que la veamos así rápido, pero cada país tiene sus dependencias de apoyo económico que dicen, oye, ¿para qué es bueno México? México, ¿dónde va a competir desde el punto de vista de sectores? Así como Colombia o Chile, Argentina, cada país hace su planeación y dice, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero atraer inversión en estos sectores. En el caso de México, son estos sectores: alimentos procesados, energías renovables, la parte de manufacturas, ¿sí? para equipo electrónico, la farmacéutica, el turismo médico, ¿sí? El turismo médico es algo interesante, o sea, muchas veces si se compara el costo de hacer una intervención quirúrgica en Estados Unidos contra México, es un costo abismal. Entonces mucha gente en Estados Unidos está viajando a México para tener alguna cirugía, ¿no? Entonces eso es algo que se está impulsando. Toda la manufactura del sector aeroespacial, de automóviles, autopartes, biotecnología, cada país tiene sus fortalezas, ¿no? Entonces, aquí el comentario es, cada uno de nosotros en los diferentes países tenemos que pensar, a ver, el país donde estoy, la economía donde estoy trabajando yo, ¿dónde está siendo más activa? ¿Sí? Y el punto que quiero resaltar es que nuestra estrategia como arrendadora tiene que ser proactiva. O sea, no tenemos que esperar a que llegue un cliente, a que llegue un broker, a que llegue el que sea, y que me diga, oye, aquí está este negocio. A ver, yo digo,
Pensémoslo un poquito más. O sea, pensemos qué es lo que queremos nosotros hacer, dónde queremos estar, ligados a qué tipo de clientes queremos estar. ¿Sí? Entonces, obviamente no quiere decir que vamos a llegar y vamos a ser exitosos en todo esto. Es un trabajo que va a llevar tiempo, decidir dónde, ¿sí? Y les pongo este slide. Este slide quiere decir que debemos pensar, cuando hacemos un enfoque hacia un sector económico, no nada más en el producto estándar de arrendamiento, ¿no? Si ya decidimos, oye, yo quiero aportar valor y que yo como compañía tenga un posicionamiento diferente al que pueda tener otra compañía independiente, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces, esta es una propuesta, o sea, decir, tienes un producto de leasing, arrendamiento puro, financiero, bueno, ¿qué servicios puedo darle? ¿Qué valor agregado adicional puedo poner en ese producto? ¿Sí? Si voy a ser una compañía que arrienda equipo de tecnología, bueno, entonces puede ser que incorpore, por ejemplo, el borrar los datos, el tener una migración de los datos. Si tengo la parte de auto, bueno, pues puedo dar también otro tipo de servicios, etcétera, ¿no? O sea, ver qué servicios puedo incorporar que sean valiosos para el cliente y que también no representen algo demasiado complejo. O sea, mañana se va a hablar de toda esta parte, ¿sí? Es interesante que evaluemos dónde podemos y dónde queremos jugar aquí, pero el futuro parece ser que está en la integración entre producto y servicio. ¿Qué otra cosa? O sea, el factoraje, el plan piso, decir, bueno, si voy a estar yo en la industria de alimentos, quiero estar ahí, bueno, pues puede ser interesante que platique con algún proveedor que está en esa industria y le financie a él el inventario, financie también la cuenta por cobrar, ¿sí? Y que pueda darle toda esta parte de servicio adecuado. ¿Y cuál es el otro punto? Lo que hablábamos en la mañana de economía circular. O sea, ¿qué va a pasar con el equipo al final? O sea, ¿lo voy a poder duplicar ese arrendamiento? ¿Qué va a pasar con el equipo? ¿Qué va a pasar con los datos, la reventa, todo eso? O sea, el enfoque tiene que ser integral. O sea, y cuando tenemos ya, conseguimos esta parte de poder tener un producto sólido que esté bien enfocado a un sector económico, bueno, ya tenemos una propuesta de valor que va a depender de cada quien hacia dónde la quieras llevar, ¿no? Entonces, este es el mensaje que queremos compartir en esta parte. Ahorita vamos a hablar rápidamente también. Ernesto trae varios aspectos específicos de lo que pasa en Colombia y que nos va a permitir tener una visión completa, digamos, de cómo se ejecutan estas estrategias. Ernesto. Gracias. Bueno, Ulises, muchas gracias. Yo creo que la explicación de Ulises es bastante didáctica y ha sido muy concreta, y entonces vamos a extrapolar el ejercicio que se ha hecho y que nos explica Ulises debería ser la práctica de nuestro negocio al caso colombiano, donde las compañías de leasing principalmente pues lo han manejado con mucho éxito este tipo de ejercicios. Entonces, un poco como nos lo explicaba Ulises, voy a comentarles rápidamente cómo es la industria de leasing. Ya lo hizo Beatriz Morales, donde Fedeleasing tiene pues unas cifras y unos datos muy completos del negocio del leasing financiero. Nosotros lo vamos acá solo a ampliar un poco más con las cifras de LAR 100 sobre incluyendo también las compañías de leasing operativo y, como lo decía Rafael Castillo esta mañana, con las cifras que se manejan de información pública. No es una información exacta, pero sí es una muy buena aproximación a la realidad del negocio. Acá podemos tener una pequeña diferencia en las cifras y en el valor, básicamente por un efecto de tasa de cambio en el cálculo de los valores en dólares. Pero para explicarles un poco,
en Colombia encontramos 28 compañías bancarias con un portafolio de 12.291 millones de dólares. Cautivas hay 4, aunque este número es un poco más difícil de determinar y de definir, porque el portafolio de las cautivas muchas veces está embebido entre las compañías, entre sus casas matrices. Y tenemos, bueno, acá en las independientes también puede haber un sesgo importante porque este cálculo se hace sobre las compañías que reportan por actividad económica el arrendamiento operativo. Y eso puede ser tan variado como desde el alquiler de aviones, computadores o elementos para la construcción, como, no sé si el término se utiliza en Latinoamérica, andamios y este tipo de cosas. Yo quiero, solo para contextualizar un poco la presentación, darles unas breves cifras. Yo sé la hora y salimos del almuerzo, no quiero entrar en temas macroeconómicos, pero solo para contarles un poquito. El Producto Interno Bruto de Colombia es de 292.000 millones de dólares, un ingreso per cápita de 6.060 dólares y una población de 48 millones de habitantes. Ahora, si tomamos el ejercicio de lo que nos explicaba bien Ulises, podemos hacer una segmentación rápidamente geográfica, geoeconómica de Colombia, donde podríamos, bueno, Colombia tiene 32 departamentos, 6 regiones, pero principalmente 9 centros de desarrollo que agrupan cerca de 18 millones de habitantes, y esos centros de desarrollo tienen una población superior a 500.000 habitantes. Entonces, digamos que ahí empieza el ejercicio de dónde tenemos que empezar a mirar nuestros mercados, dónde pueden estar los negocios y cómo vamos segmentando nuestro mercado. Les cuento, Colombia mantiene todavía el grado de inversión y esperamos que siga siendo así. En gran medida depende de algo que a algunos no nos gusta mucho, que es la reforma tributaria, pero bueno, eso si se logra hacer, seguiremos manteniendo grado de inversión y nos sigue abriendo oportunidades importantes de negocio. Vienen unos factores, digamos, que es importante también tener en cuenta sobre digamos, que marcan la incertidumbre. Yo creo que muchos de ustedes conocen algo de la situación actual de Colombia, pero podemos decir que uno, nos afecta especialmente el precio del barril de petróleo y las implicaciones que tiene sobre la tasa de cambio y el flujo de divisas hacia el país. Otro factor de incertidumbre bien importante pues es la firma de la paz. Ya la firmamos, pero tenemos un plebiscito que nos exige un poco más de negociación y de acuerdo, pero eso pues se traduce en los temas que nos interesa en la medida en que sectores como el agro en Colombia sean mucho más viables por los efectos que hemos tenido y que hemos vivido de violencia en Colombia. Y el otro punto que es importante es el tema de la reforma tributaria que ya les comenté. Ahora bien, con esto vamos, digamos, como el ejercicio que hacía Ulises, vamos a tenemos que hacer un análisis y a tomar también unos sectores económicos donde pueden ser una fuente importante de negocios. Un parámetro puede ser pues, la evolución que ha tenido cada sector económico. En Colombia, evidentemente, pues lo que podríamos ver que tiene una relevancia importante son la construcción de obras civiles, las famosas carreteras de cuarta generación es el
digamos, como la oportunidad de negocio más importante y que está jalonando la economía en Colombia. Puede ser una inversión superior a los 55 billones de pesos. En este momento ya se están ejecutando 11 proyectos que para el año 2016 representan algo así como 3 billones de pesos, y para el año 2017 puede estar entre los 3 y 4 billones de pesos. Ahora bien, dentro de esos digamos, sectores económicos que jalonan la economía, pues se empiezan a encontrar nichos donde vale la pena empezar a mirar con cierto detenimiento. Estos, por ejemplo, son como en el caso de México, nos lo explicaba Ulises de ProMéxico, pues estos son los de ProColombia, donde la idea es la promoción de los sectores y donde también es una oportunidad para capitalizar esas oportunidades de negocio. Entonces, rápidamente vamos a visualizar el sector de energía eléctrica, donde podemos decir que bueno, creo que está un poco difícil de leer, pero les voy a contar brevemente. Este sector ha tenido un crecimiento anual del 3.6%, y es una demanda creciente que se espera que en el 2019 llegue a los 81.200 gigawatts. Hay unas leyes de estímulo a la inversión y a la regulación del sector que hace interesantes los negocios, y adicionalmente pues un tema estructural que se vive en toda la parte del mundo, que es la generación a través de fuentes de energía no convencionales. Entonces pues digamos que ahí se empiezan a visualizar oportunidades de negocio, y podemos decir que el gobierno pues tiene estímulos en cuanto a los temas de renta, tributación y el manejo de algunas exenciones de impuestos a los activos que están relacionados con este tipo de actividad económica. Rápidamente vamos a ver el tema de infraestructura hotelera y turística. Yo creo que es uno de los mayores potenciales de todos nuestros países. Tenemos sitios espectaculares, paisajes fuera de serie, y yo creo que el punto importante es cómo aprovechar esto para volverlo negocio, y en la infraestructura hotelera pues sí que tenemos oportunidades de negocio para nuestra actividad, sea leasing operativo, sea leasing financiero, podemos encontrar unas muy buenas alternativas. Y quiero saltar acá un poco para entrar en un tema que esta mañana pues fue tratado acá, pero donde vamos a encontrar una fuente de negocios muy importante. En la industria del software, no solo digamos que hay dos enfoques que debemos considerar alrededor de este tema. Uno, los cambios que se están dando en el mercado por la utilización de la tecnología. Ya vamos a entrar a ver un par de conceptos, sino que adicionalmente, si no tenemos en cuenta nosotros a nuestro mercado objetivo y la evolución que está teniendo en su negocio, pues corremos el riesgo de quedar fuera de mercado. Y adicionalmente, pues la implementación misma de las tecnologías. Aquí yo quiero comentarles un poco dos conceptos que vale la pena para que anticipemos esta situación. Uno es pues las plataformas que se están dando, pero principalmente que llevan a la transformación digital de las empresas. Entonces, digamos que solo por mencionarlo, porque ya fue tratado acá, la primera plataforma hacia los años 60
que fue la primera plataforma digital, se trató de grandes servidores, información cerrada, unificada, donde quien utilizaba estos recursos era principalmente gobierno y grandes corporaciones. Ya hacia los años 80 se evoluciona a lo que se llama la segunda plataforma, donde se vuelve, digamos, se democratiza más el uso de la tecnología, PCs, y ya empiezan a utilizar las empresas de menor tamaño, y ya que a nivel personal se empieza a tener acceso a las herramientas tecnológicas. Y la tercera plataforma es cuando ese procesamiento, esa información empieza a evolucionar a ser mucho más móvil, a integrarse los conceptos de redes sociales, de la nube, de también el Big Data, y obviamente se tiene un mayor acceso desde cualquier punto donde uno quiera que esté. Está conectado por el Dropbox, está conectado por un Office 365 y bueno, diferentes herramientas. Entonces eso empieza a cambiarnos un poco el concepto de los negocios, de la importancia, que lo hablábamos ayer, de la importancia que empieza a tomar en la economía, y ya se habla de la importancia y del poder de los algoritmos dentro de la economía, porque ya no es el que tenga primero el capital más grande, ya no es el que tenga la infraestructura más grande, sino empieza ya a pesar quién es el que tiene la capacidad de procesar el mayor número de información en el menor tiempo posible, de una manera eficiente para volverlo negocio y negocio rentable. Entonces, el ejemplo que citábamos ayer, se recogió toda la información desde el principio de la humanidad hasta el año 2003 en 2, me corriges, exabytes, que eso es los bytes elevados a la 18. Para los que son ingenieros, pues lo entenderán muy bien. Y ese procesamiento en el 2011 tardó 2 días. Pero ya para el 2020, esa misma información se va a recoger en 10 minutos de toda la información que se produce y se genera en el mundo, en la transmisión de datos, en los dispositivos móviles, en lo que están expresando las personas a través de las redes, de gustos, expectativas, preferencias, hábitos de compra, que no lo podemos desconocer porque eso está a la vuelta de la esquina y es un cambio que se da de manera inmediata. Entonces, acá viene, digamos, como la parte más interesante del tema. Ya lo vamos a aplicar, pero los vamos a explicar, pero les voy a dar un par de cifras para que ustedes tengan en cuenta. Definitivamente esto de la transformación digital va a implicar una explosión en el tema de innovación y de transformación de la forma de hacer negocios. Se va a acelerar tanto que en los próximos 5 años los proyectos y las iniciativas de transformación digital prácticamente se van a duplicar. 2 de cada 3 directores de empresa, CEOs o como los quieran denominar, van a basar sus estrategias en la transformación digital. Y definitivamente al final de esta década el volumen de información y las iniciativas de transformación digital se van a multiplicar fácilmente por 5. Todo esto está basado en la nube. La nube, digamos, es lo que da la posibilidad de manejar la información, de poder digamos, canalizar lo que se llama la tubería de datos, y se espera que para el año 2020 la inversión en software, hardware y aplicaciones supere los 500.000 millones de dólares. Entonces, pues digamos que son números interesantes para que los tengamos en cuenta en la medida en que podamos participar de esa parte del negocio. Para el 2018, el número de dispositivos
digitales pueden estar alrededor de 22.000 millones, o sea, entre smartphone, tabletas, computadores, algo que debemos empezar a mirar cómo se comporta en nuestros países, cómo está el tema de conectividad, qué acceso tenemos a la información, cómo nosotros podemos desde nuestro negocio contribuir a crear la infraestructura, a participar de esa infraestructura, a conocer nuestros clientes, a conocer nuestros mercados. Y definitivamente, pues con los conceptos que hablábamos esta mañana del Internet de las cosas, pues nuestra vida diaria empieza a girar alrededor de este tema. Pues básicamente esto es lo que nos implica, digamos, como el mensaje es pensar en qué debemos hacer para participar de estos negocios, cómo debemos integrarnos, si debemos quedarnos en la financiación, si debemos acercarnos. En el caso, digamos, de las cautivas, pues están por lo general ligadas ligadas a sus casas matrices, pero entonces en el tema de las compañías bancarias y de las compañías independientes, ¿cómo se debería participar también de este negocio? La franja entre el tema de maquinaria, equipo y tecnología, esa frontera se hace cada vez más difícil de determinar. Creo que ustedes lo viven en el día a día entre las máquinas, equipos que utilizan, que financian, que están en los portafolios, cada vez tienen más componente tecnológico, que es muy difícil a veces decir esto es maquinaria de equipo o esto es tecnología pura. El otro tema que uno tiene que empezar a ver es la mayoría de empresas se empiezan a volver empresas de aplicaciones. Sea, digamos, el concepto, por eso va, digamos, la explosión de aplicaciones móviles que se van a encontrar en el mercado son cada vez más grandes, con crecimientos exponenciales. Entonces, las empresas como tal empiezan a tener unos parámetros ya diferentes para ver el mercado, para evaluar su mercado, para conocer a sus clientes, para ver el nivel de comunicación y el relacionamiento. Entonces, aquí ya para terminar, les quiero dar los que son los drivers de la inversión de la tecnología en Latinoamérica. El principal es la reducción de costos, pero no es la reducción de costos en el gasto de tecnología, sino la reducción de costos gracias a la tecnología, gracias a la aplicación que se pueda tener en cada tipo de negocio, cómo puedo recuperar, obtener información de hábitos de consumo, de las características de mis clientes, de una manera oportuna, eficiente y mucho más económica. Entonces, las personas de tecnología en Latinoamérica calificaron como su principal característica o interés la reducción de costos basados en estos conceptos. Lo segundo es incrementar la productividad en el mismo sentido. Cómo hacer que nuestras empresas sean mucho más eficientes gracias a la utilización de las aplicaciones, del Big Data, del Internet de las cosas y de igual forma cómo mejorar en tercer lugar los procesos de negocio, la captación y retención de clientes, el desarrollo de nuevos productos, donde la fuente de información va a estar en este tipo de aplicaciones. Bueno, pues yo creo que esto es básicamente el mensaje que les queremos entregar en este sentido y les agradezco mucho su atención. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ernesto. Bueno. Por ejemplo, cito, en República Dominicana, nosotros somos de un grupo económico que teníamos una arrendadora fuera del banco. La teníamos dentro del grupo económico. Para manejar el costeo de fondos, a mí me salía más barato adquirir fondos de terceros directo a la arrendadora
que ahora que lo tengo en el banco, porque no tengo el componente del encaje legal. Allá no lo tenía. Yo podía captar a tasas del 10%, por decir, y colocarla con una intermediación prácticamente igual. Aquí si capto al 10%, tengo un 26% de encaje legal y mi costo de dinero obviamente es mayor, ¿no? En ese sentido. Obviamente ahí también estábamos, no sé si en México, ¿me corriges? México le permiten a las arrendadoras, a los grupos económicos que tengan banco, tener arrendadoras dentro del grupo económico fuera del banco o lo tienen que tener dentro del banco. Ya esto es una interrogante. ¿Cómo lo hacen? ¿Es posible tenerla y que el banco sea accionista? Por ejemplo, en República Dominicana a nosotros no nos lo permiten. Dentro de un grupo económico, cualquier empresa financiera que esté dentro de ese grupo económico tiene que absorberse a la mayor, entiéndase en este caso al banco. Entonces, tiene que integrarse al banco. Entonces, inmediatamente eso nos regula o nos limita en el aspecto de normas prudenciales, regulaciones conforme a las NICs y una serie de trabas que no nos permite expandir el mercado al mercado abiertamente. Por citar, cuando nosotros éramos empresas independientes, teníamos una cartera, podrías decir, llegamos a unos 7, 8 mil millones de pesos, podríamos estar hablando de unos 300 en ese momento a la tasa equivalente, unos 400 millones de dólares. Cuando pasamos al banco, fue tal el freno que tuvimos que hacer, para adecuar primero esa cartera que ya teníamos y las nuevas transacciones que bajamos al equivalente como a 50 millones de dólares. Nosotros tenemos una limitación de que no tenemos una ley, mas sí tenemos un reglamento que está estructurado o conformado en base a las mejores prácticas y en base a las NICs. Y logramos que con ese reglamento sí se manejara temas como el de responsabilidad civil, que era también una limitante importante para el banco, y que pudiéramos lograr expandir. Y es ahora que hemos vuelto a lanzar el producto a un nivel importante. Pero el cuestionamiento mayor o el cuento mayor que yo he hecho, ¿cuánto dinero dejamos sobre la mesa en esos 8, 7 años? Nosotros, mucha plata, sustantivamente mucha plata. El ROE, por decirle, cuando éramos empresa dentro del grupo económico popular, que estaba afuera, era un 70 a 75% de retorno. El ROE que tenemos ahora, en base a la utilización de capital, es de apenas de un 22 a un 24%. Y obviamente mucha plata se ha quedado ahí por el momento. Y estamos, de hecho, hay otra vez la iniciativa, la decisión de integrarla al banco no fue una decisión administrativa del grupo per se, fue consecuencia de una crisis bancaria que hubo en el 2004-2005, donde final 2005 se legisló para que se unificaran todas las empresas financieras dentro de su eje matriz, para que los reguladores pudieran tener un efecto mejor de la supervisión. Y ahí pagamos todos por pecadores, podría decir. Pero quería traer esa puntualización para que no se quedara. En realidad sí. El último tema justamente va a tocar con la razón de ser, la racionalidad de las regulaciones. Porque lo que tú estás describiendo plantea dos temas. Y justamente lo que está diciendo Ulises, que es lo que vemos en general, es en los mercados maduros, la regulación debe permitir que coexistan las compañías bancarias de dos tipos, tanto las compañías que son integradas dentro del banco, si el banco las quiere integrar, como las que son, digamos,
filiales o en las que quizás el banco pueda tener una inversión minoritaria, pero que puedan trabajar en forma independiente, al mismo tiempo que las cautivas y las independientes propiamente dichas. Porque hay una serie de temas, no me quiero adelantar, los vamos a tratar en el tema regulatorio. Hay una serie de temas que naturalmente moldean la razón por la cual, diría yo en una forma un poco fariseica, la legislación dominicana se fue para el otro extremo. Y es algo que nos está sucediendo en muchos casos. Justamente ese es el tema de la presentación final. Entonces, te propongo que te quedes hasta el final para que